Va, Sí, muy bien. sí se ve. Entonces, quiero que empecemos a recuperar un poquito de información de lo que recordamos que vimos la clase pasada. Acuérdense que vimos dos temas distintos la semana pasada. La semana pasada vimos los modelos teóricos del proceso de salud de enfermedad, ¿vale? Y después vimos esta presentación, bueno, iniciamos esta presentación que tenía que ver más con las características psicológicas que estaban inmersas en ese proceso de salud de enfermedad, ¿ok? Bien, entonces, antes de continuar, me gustaría que recordáramos, a ver si no se confundieron un poco sobre estos dos, ¿verdad? Había esta parte que era los modelos teóricos del proceso de salud de enfermedad y esta que es propiamente de las características psicológicas. ¿Alguien me puede decir cuál era la diferencia entre la que vimos el jueves y la del día viernes? ¿O podría darme algunos ejemplos de los modelos del proceso de salud de enfermedad, los modelos teóricos del proceso de salud de enfermedad que vimos el jueves? Me acuerdo del modelo religioso y mágico religioso, creo era. Ajá. El modelo también era el... ¿El económico? Sí, se vale abrir la libreta. Ajá. ¿Dimas dijo o no, maestra? Creo... El jueves vimos 10 modelos. El social, Ajá. el sanitarista, Sí. unicausal, multicausal, epidemiológico, ecológico, histórico-social, geográfico y el económico, que fue el que dijo mi compañero Dimas. Ok, muy bien. Entonces acuérdense, en esos modelos teóricos, pues identifican desde diferentes perspectivas lo que está inmerso en este proceso de salud de enfermedad. De hecho, por ejemplo, tendrían cierta relación con, por ejemplo, el que dijiste tú primero, esta parte del modelo mágico religioso, pues también recupera algunas características de los procesos psicológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte de las creencias, que también lo estuvimos checando la sesión del viernes, ¿ok? Bien, y de la sesión del viernes, ¿qué puntos recuerdan que vimos? Que ya hablaba más, así como que se enfocó un poco más en las características psicológicas. ¿Qué recuerdan, chicos, de la clase del viernes? ¿Nada? ¿Lo volvemos a dar? Pues, por ejemplo, que en las condiciones, bueno, yo recuerdo que estábamos viendo los ejemplos en donde el individuo hacía acciones en donde perjudicaban sus hábitos de salud, pero él como que los usaba para beneficio en otro aspecto. ¿Me podrías poner un ejemplo de lo que acabas de compartir? Sí, era, por ejemplo, consumir como que muchos alimentos altos en grasa y pues que poco a poco se iba deteriorando la salud, pero no lo veía como que de impacto abrupto, sino que pues a largo plazo. Bueno, yo recuerdo decir algo así. Bueno, bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que recuerda de la clase del viernes? De las características psicológicas que estaban ahí inmersas en este proceso de salud o enfermedad. Me acuerdo que estuvimos hablando de varios ejemplos, igual como comenta mi compañera Paola,
que usted inició con el ejemplo de lo de la comida picante y ya después fuimos sacando así ejemplos relacionados a procesos salud-enfermedad en los cuales los procesos psicológicos en los que en un inicio nos sentíamos mal, pero ya después, como no sentíamos ese malestar, Ujú. retomábamos hábitos o actividades que no nos beneficiaban. Y creo que no lo alcanzamos a ver el viernes, pero creo que hoy vamos a ver algunos ejemplos que igual creo que fue mi compañera Paula comentó, pero que ya están más inmersos en como cuestiones también sentimentales, creo. Las emocionales, sí, de hecho sí las vimos. Vimos una parte de cómo a lo mejor el manejo inadecuado de las emociones hace que podamos tener conductas de riesgo. Por ejemplo, cuando estamos estresados, como que comamos de más, por ejemplo, o comamos todavía más insano, o comamos quizá más grasas, o cuando estamos estresados o cuando tenemos no sé, como mucha ansiedad, por ejemplo, no iniciar, sino propiamente a lo mejor fumar cuando estamos así, o incrementar la cantidad de cigarros que se fuman cuando alguien está ansioso. Sí la vimos esa parte emocional. De hecho, estuvimos diciendo también, por ejemplo, en esa, que una conducta de riesgo, cuando no sabemos cómo manejar propiamente las emociones, era, por ejemplo, el manejar exceso de velocidad cuando alguien estaba como muy enojado, ¿no? Entonces, cómo también la parte emocional, cuando no se maneja de manera adecuada, puede afectar la salud. Esa sí la vimos. Esa sí la vimos. Bueno, entonces nada más para que se vayan acordando y para que no se vayan confundiendo. Es que sí se me hacía como que eran varios temas en la semana, pero sí me interesaba que supieran como distinguir entre una y otra, sobre todo esta parte de las características psicológicas, ¿sale? Bien. Bueno, entonces nomás haciendo como este repaso breve, hablábamos como de la importancia del contexto donde nos estamos desarrollando, ¿no? Incluso ahí expliqué un poquito de la teoría del aprendizaje vicario, donde compartíamos que a través de la experiencia que íbamos viendo de los otros, de las consecuencias que iban teniendo los otros, pues había como la probabilidad de que repitiéramos la conducta o bien que no la repitiéramos por las consecuencias que tiene para con nosotros, o bien compartíamos que una conducta también puede realizarse porque es reforzado o castigada por el mismo ambiente. Les compartía también este ejemplo, ¿no? De este experimento del muñequito como de vaivén, que dependiendo de lo que estaba viendo en un video, el niño que participaba, pues replicaba la conducta, ¿no? Entonces, ahí también era importante. El contexto social promueve también ciertas conductas de riesgo o conductas saludables. También decíamos que, por ejemplo, también esta parte del contexto puede ayudarnos como a entender, a lo mejor también porque a una persona le cuesta mucho más trabajo adherirse a un tratamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, aquella persona que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios de manera pues muy drástica, a lo mejor a lo que estaba acostumbrada, y que era un poco más difícil cuando el contexto familiar no modificaba su alimentación y solo el enfermo, ¿no? O sea, una persona a lo mejor diabética le va a costar un poco más adherirse a un tratamiento o un cambio de dieta cuando todos los demás familiares a lo mejor todavía siguen consumiendo mucha coca o cualquier refresco, ¿no? Cualquier bebida como azucarada, así como a grandes niveles. Pues sí, como que el patrón de alimentación es el adecuado, va a ser como más fácil a lo mejor que tenga, le podemos llamar hasta como tipo recaídas, ¿no? Que recaídas en tanto que no va a ser tan legítimo o tan fiel a su dieta, porque el contexto no lo promueve, ¿no? A diferencia de si los demás integrantes de la familia tuvieran como un estilo dietético similar. Entonces también la parte del contexto era importante porque de cierta forma sí influía en nuestros comportamientos, ya sea comportamientos saludables o comportamientos de riesgo. La otra parte que también empezaron a recuperar ustedes es que dependiendo de la presencia de un síntoma, vamos a tratar de quitárnoslo y vamos a lo mejor a retomar conductas saludables, pero cuando el síntoma desaparece,
también retornan nuestros malos hábitos alimenticios, ¿no? Por poner el ejemplo de los hábitos alimenticios, pero puede ser cualquier otro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquella persona que identifica que al toser, bueno, está fumando y al toser, o sea, lo relaciona con que tiene que ver con el consumo de tabaco. Posterior al tiempo, si lo vuelve a intentar y nota que ya no tosió, pues va a volver a retomar el viejo hábito de fumar. O como decíamos, ¿no? O sea, vamos a los taquitos, nos hizo daño como esta parte de los taquitos porque nos pasamos o nos excedimos pues en el consumo de estos. Se quita el malestar, que puede ser como diarrea o lo que sea, se quita el malestar y muy probablemente nos vamos a animar a consumir otra vez taquitos, ¿no? O sea, porque ya no está ese malestar presente. Bueno, entonces, también veíamos esta otra parte de los estados emocionales, donde algunos estados emocionales, sobre todo los que tienen que ver con emociones desagradables, por ejemplo, la tristeza, la ansiedad, la angustia, el enojo, pueden suscitar que tengamos hasta el miedo, ¿no? El miedo a la preocupación, pueden suscitar un inadecuado comportamiento, o sea, a lo mejor como que nuestras formas de afrontarlo pueden poner en riesgo nuestra salud, o no tanto como en riesgo así como a la primera, o sea, no es que me enoje, fume y ya me haga súper mega daño, no, sino que se vuelve constante, porque además como que reforzado, a lo mejor si yo me siento muy estresado y fumo y eso me hace sentirme bien, es más probable que yo vuelva a repetir esa conducta cuando me sienta estresado. O bien, que consuma más comidas grasosas, si eso me causó a mi satisfacción como inmediata cuando estaba también muy estresado. Entonces, son conductas que si se fijan, si las vamos acumulando en un periodo de tiempo, sí podrían desencadenar algún tipo de enfermedad. O nos ponen más propensos a que nos enfermamos de otras cosas, ¿no? De varias cosas. Bien. ¿Recuerdan también que tenía que ver esta parte de las creencias sobre la salud? Era esta parte como de las creencias sobre la salud. ¿O porque era importante retomarlas también como... Pues según yo dimos también varios ejemplos, ¿no? Pero a lo que llegamos y a lo que me acuerdo Sí. fue que las creencias, aunque no tengan nada que aportar en el alivio de esa afección, tal vez la misma creencia pueda generar como un efecto positivo ante pues a lo que tenga el paciente. Ok. ¿Me podrías tú dar un ejemplo? Pues era como lo que decíamos de la vitamina C, ¿no? Que le mencionaba, que mucha gente la asocia a no enfermarse o para no enfermarse, por ejemplo, de la gripa o en tiempo de frío, ¿no? Y pues mucha gente cree eso, entonces como que genera un efecto placebo para no enfermarse, por ejemplo. Ok, muy bien. Sí, y esto como que también es en general, ¿no? O sea, lo que yo crea de mi propia enfermedad, o sea, por ejemplo, que yo crea que es una enfermedad tratable, curable, o que es una enfermedad sumamente grave, ¿no? O sea, imagínense a lo mejor, no sé, alguien que le detectan cáncer, ¿no? Cáncer. Entonces ahí como que socialmente vemos el cáncer como algo súper letal, pues también el impacto que va a tener sobre la persona, ¿no? O se van juntando otras cosas. La creencia que yo tenga sobre la diabetes. O sea, bueno, es que quizás lo que más me ha tocado vivir también en mis círculos familiares, como esta idea o esta creencia de incluso, ¿no? Pues de algo me he de morir. Entonces, pues no me cuido. Híjole, pues la verdad es que sí tuvo un desenlace fatal. Entonces,
las creencias en general, ¿no? O sea, las creencias sobre la salud, sobre la muerte, sobre lo que me espera en la muerte, cómo quiero llegar, la creencia que tengo de mi mismo diagnóstico va a influir muchísimo en cómo me voy a cuidar. O bien el poco cuidado que voy a tener. Bueno, y nos quedamos en la parte de la vulnerabilidad percibida, donde compartíamos que tendemos a ver nuestro futuro como excesivamente positivo y poco realista. O sea, a lo mejor cuando pensamos en el futuro, cuando, sí, pues como que vemos como a largo plazo, tendemos a visualizar a lo mejor menos enfermedades de las que podríamos tener porque nuestros hábitos actuales no están propiciando ese, ¿no? Ese panorama que tenemos por ahí. Entonces, también eso influía en el cuidado de la salud, ¿no? O sea, si creo que voy a estar bien y como que no veo que el resultado depende de lo que empiece a hacer el día de hoy, pues también ahí se va a estar mermando. Y además porque a lo mejor también culturalmente tendemos a ver las enfermedades como algo que le suele pasar más a la gente grande y a nosotros no, o sea, cuando no están síntomas, cuando no hay indicadores de que algo está mal, pues no tenemos como otro tipo de hábitos. No sé, no, es que yo creo que a ustedes no les ha pasado todavía, pero hay veces donde yo me daba mucho cuenta en la maestría, donde había compañeros ya más de 30 años, que eran menos, pues eran la minoría, pero sí llegaban como a decir, no, es que se siente súper, es como súper notorio esta parte de la edad, ¿no? O sea, a lo mejor pequeñas cosas se vuelven un poco intolerantes para nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor ciertos alimentos, no. O sea, por ejemplo, si yo me pusiera a pensar en, híjole, ¿qué, qué daño le hice a mi estómago cuando estaba en la secundaria? Pues como que logro entender también a lo mejor por algunos de mis problemas digestivos, ¿no? O sea, tenía súper malos hábitos alimenticios, yo creo que en gran parte de mi adolescencia. Y no, pues sí, así como que me echaba unas bombas, ¿no? O sea, como por ejemplo comer papitas, pero así con un montón de salsa, obviamente muchos dulces, comidas grasosas. Y ya después, o sea, también cargado con mi predisposición y los problemas gastrointestinales que tienen mis familiares, o sea, como que pues, ya se va combinando todos los factores, ¿no? Entonces, sí es notorio que cuando tú tienes ya un síntoma detectado, ya conoces también tu propia vulnerabilidad, bueno, al menos en mi caso, yo sí empiezo a cambiar mi comportamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, evito comer en la medida de lo posible algo que sea excesivamente grasoso o excesivamente picoso, o que sea como muy irritante. O sea, a lo mejor hasta disminuir un poco la cantidad de café, creo que también se los ha compartido, ¿no? O sea, disminuir a lo mejor la cantidad de café cuando me siento como más sensible. O sea, tiendo como a disminuir. ¿A ustedes, por ejemplo, les ha pasado lo mismo? Que cuando empiezan a identificar algún tipo de síntoma, eh, modifiquen algunos de sus hábitos o creen que, bueno, al menos en sus casos, sigan igual cuando tienen algún síntoma de malestar. Por ejemplo, conmigo, para Ujú. nada. Digo, por ejemplo, yo soy gran amante de toda la comida chatarra y por más que me haga destrozo el estómago, yo soy un fiel seguidor, o sea, ahí yo sigo con mi omeprazol, pero ahí sigo. Ok, oye, pero ¿nos podrías compartir un poquito, por ejemplo, no sé si logras como identificar cuál es tu pensamiento o tu creencia que te hace como seguir manteniendo a lo mejor este hábito de consumo de este tipo de alimentos, aunque te generen malestar? O sea, ¿te acuerdas qué te dices, que logras pensar, qué creencia tienes, por qué sigue como este consumo? Bueno, bueno, en mi caso es Sí. porque es como que mi manera de aliviar el Ah, estrés o la ansiedad sí. comiendo. Así que es una manera como de mi escape de la realidad el comer. Ok, sí, sí, te entiendo. También yo suelo comer más, pero como más cosas dulces, por ejemplo, cuando me siento como más ansiosa, cuando tengo así como un montón de actividades que hacer. Sí noto, por ejemplo,
que hasta mi alimentación se incrementa, o sea, como mucho más cuando estoy en picos como de mucho trabajo, pero sí, por ejemplo, mi tendencia es a comer cosas dulces y sí, de repente como a comer también cosas chatarras como papitas, o sea, como que cosas así como, pues es que de cierta forma te generan como una recompensa, una satisfacción inmediata, sí, comparto contigo. ¿A alguien más le pasa eso? O sea, que a lo mejor cuando tienen algún tipo de síntoma disminuye o por el contrario, así como compartió su compañero, no, se mantiene. Algún comportamiento que no, a lo mejor no sea tan saludable o que cuando aparece el síntoma retornan a comportamientos saludables. ¿Qué les pasa hoy, chicos? Están demasiado callados. Maestra, ¿puede repetir? Es que se me cortó el audio. Sí. Si alguien nos podría compartir, así como su compañero, si identifica que a lo mejor modifica sus comportamientos cuando a lo mejor se percibe más vulnerable ante un síntoma, o bien si se mantienen. Por ejemplo, en el caso de su compañero que decía que a pesar de que se sintiera como mal, seguía consumiendo alimentos así como chatarra. Porque le ayudaba, por ejemplo. Ajá, sí, dime. No sé si quede, pero yo, por ejemplo, también sufro de gastritis de hace muchos años, pero porque siempre, o sea, comía, bueno, como que he sido muy delicada del estómago y comía pues en temporadas no muy mal, pero pues sí eran cosas que me afectaban y ya nada más me tomaba mi omeprazol y se me quitaba. Y otra vez y seguía comiendo y se me quitaba. Pero esto ya era como desde hace como 5 años más o menos. Uh-huh. Ya hasta hace poquito ya se me desarrolló, o sea, como bien, y ya me dieron, o sea, tomaba omeprazol y no se me quitaba, me dieron un tratamiento y no se me quitó, y ahorita pues ya me tuvieron que dar un medicamento más fuerte, y ya llevo 3 semanas, y ya todavía me faltan como otras 3, pero aún así, desde que me empecé a sentir mejor, obviamente me quitaron muchos alimentos, Uh-huh. pero desde que me sentí mejor, hay una que otra vez que sí, como cosas que no debería, y porque pues ya me siento mejor, pero aún así, no lo resiento igual, pero sí, obviamente me arde un poco, pero pues aún así sigo consumiendo, pero porque sé que voy a seguir tomando medicamento y pues me voy a tener que controlar. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el punto que sigue que nos faltó de ver el viernes, a ver si también les hace sentido o les ha pasado, porque creo que todos en algún punto hemos hecho todo esto que hemos visto. El siguiente punto que vamos a ver es esta parte de la compensación del riesgo. Por ejemplo, el seguir permaneciendo con comportamientos que nos pueden, o sea, que son poco sanos, comportamientos poco saludables o comportamientos de riesgo, lo seguimos manteniendo porque sentimos que lo vamos a compensar con otra cosa. Por poner un ejemplo, ¿no? No, pues hoy me atrabanqué con la comida, pero mañana corro el doble. O hoy me desvelo, pero el fin de semana me duermo todo el día. O algo por el estilo, o sea, es eso, ¿no? Hasta puede ser, ¿no? Hoy no me tomo la pastilla, pero mañana me tomo 2 pastillas. Entonces, es como una creencia de que no va a afectarme de tal manera porque voy a compensarlo con otra cosa. Uh-huh. A lo mejor hoy me fumo 2 cigarros, pero toda la siguiente semana dejo de fumar. Y luego, como dejé de fumar toda la semana, me compenso con un cigarro. O sea, se vuelve como un círculo vicioso de verdad. Se sigue fomentando el que sigamos teniendo comportamientos de riesgo porque tenemos la falsa creencia de que si los compensamos, pues van a dejar de ser perjudiciales para nuestra salud. Por ejemplo, ¿ustedes identifican alguna otra situación similar donde ustedes o cualquiera de sus familiares, amigos o personas que conocen tiendan a compensar el riesgo y cómo es que lo compensan?
Sí, bueno, no sé si me escuchó, maestra. Sí. Es como, a mí me pasa mucho desde que empezó la pandemia, que antes era como muy organizada en cuestiones de sueño y ahorita, o sea, uno está haciendo, por ejemplo, tareas o lo que sea y ya te vas a acostar y ves que son las 10 y dices, bueno, voy a poner a ver un ratito en el celular o voy a poner la tele un rato y de repente volteas y ya se pasó mucho tiempo y luego dices, ay, o sea, tengo muchas cosas que hacer también mañana y me voy a levantar temprano y entonces mal duermes y luego el fin de semana duermes mucho porque se compensa como lo que no dormiste y sabes que, o sea, en el momento en el que dices, voy a ver un rato el celular, sabes que ya ahí ya la está regando porque va a volver a hacer ese círculo vicioso en el que tus ciclos de sueño se rompen. Ujú, sí, estoy como muy de acuerdo contigo. Y bueno, además de lo que dices, hasta cierto punto, o sea, procrastinamos y a veces también el procrastinar nos genera culpa, nos sentimos culpables y a lo mejor, además del mal sueño, a lo mejor lo compensamos con otras cosas, ¿no? Tomo muchísimo más café o tomo como muchísimo más bebidas que me generan un poco de energía o falsa energía porque necesito compensar eso que no, que no recuperé o necesito sentir que soy más eficiente, entonces necesito a lo mejor incrementar mi consumo de calorías para estar como más atento en las actividades que faltan y como tú dices, realmente llega a hacerse pues un mal hábito. Ujú, muy bien. Y de hecho, chicos, de verdad, yo sé que de verdad es complicado cuando no tenemos aquí las clases presenciales y así, pero un comportamiento saludable justo es tratar de tener nuestras rutinas establecidas. Yo sé que de verdad es bien complicado y difícil, porque como que de alguna u otra forma a lo mejor nos relajamos, porque estamos en casa, porque asociamos en casa como un ambiente relajado, no propiamente como de estudio, como lo hemos tenido muchísimos años, ¿no? Entonces, de verdad, creo que sí lo compartíamos en una clase. Lo más sano para nosotros sí es cambiarnos, o sea, por ejemplo, a los que les gusta bañarse en la mañana para sentirse más frescos, sí hacerlo, o sea, si era su hábito, por ejemplo, antes de ir a la universidad, bañarse temprano, pues síganse bañando temprano. Traten de verdad cambiarse, no tener ropa como para andar en casa, no, o sea, traten de tener ropa como si fueran a salir, o sea, obviamente no con taconazo y todo, pero sí, o sea, por ejemplo, yo obviamente me visto como si fuera a dar clase, ajá, porque sí me ayuda, o le ayuda a lo mejor también como a organizarme de manera integral de que estoy en una actividad laboral y que implica un esfuerzo. Entonces, de favor, sote, hagan ese ejercicio, por ejemplo, de no quedarse con pijama, de verdad no, a menos de que se vayan a dormir porque de cierta forma, cuando tenemos la pijama, obviamente sí lo asociamos con una situación de descanso. Y luego imagínate, ya llevaste toda la pandemia en pijama, vas a la escuela y ya también asociaste tu pijama con otras cosas, o sea, como que sí tendríamos como que tener mejores hábitos para este regreso, pero simplemente para estar en casa, como que tener como más tiempos tratar de hacer un horario, por ejemplo, o sea, de tal hora a tal hora, a lo mejor sí me doy mis ratos de hacer tarea, sí me doy mi receso, o sea, es súper válido, necesario incluso, pero pónganse, por ejemplo, su alarma, o sí, como que una alarma, yo creo que es lo más viable, que nos pueda así como ya literal cortarnos, o de verdad poner así como un propósito y ser como bien firmes, ¿no? O sea, por ejemplo, si necesito mi descanso, va, me pongo a ver una serie, pero solo un capítulo, no toda la temporada, en la tarde, porque, híjole, también suele pasar, ¿no? Que te envuelve mucho lo que estás viendo, pero sí, de verdad, chicos, traten en la medida de lo posible tener hábitos similares a cuando no estábamos en pandemia, ¿no? Incluso si pudieran, pues algún tipo de actividad física, algunos minutos, aunque sea en casa, pero sí tenerla, para que puedan dormir mejor, descansar mejor y tener como más energía, la energía suficiente para las actividades que tengan en su día a día y o sea, de verdad que sea un buen hábito y no una compensación, ¿verdad? Así como decíamos, sí, la verdad a veces tendemos a desvelarnos y después quererlo compensar con otro día, pero no es lo más sano, no es lo más recomendable. Bueno, entonces, vamos a continuar. Si no hay alguna duda o pregunta, ¿verdad? Ya no hay ninguna duda o pregunta al respecto de estos 4 puntos que hemos visto, más o menos. No, 6. Ok, entonces vamos a continuar.
Bueno, entonces, espero que vaya quedando como claro, ¿verdad? Esta parte psicológica que está inmersa en los problemas de salud o enfermedad. ¿Y dónde vamos a ver la cuestión psicológica? Pues a lo mejor mucho hemos dado como ejemplos en cuestiones de conducta. Hemos dado también ejemplos en cuestiones emocionales, ¿no? O sea, como esta parte de la falta de regulación emocional me incita a lo mejor a tener un comportamiento poco saludable porque no sé cómo lidiarle de otra forma. O esta parte de las cogniciones o las creencias que también están inmersas en lo que voy a hacer o en lo que voy a dejar de hacer, para bien o para mal, para mi salud. Entonces, pues tiene que ver con estas cosas como más concretas que podemos relacionar con el ejercicio, nuestra dieta, por ejemplo, si minimizamos o no el consumo de sustancias, que tengamos hábitos de seguridad y de protección, obviamente también nuestras prácticas adecuadas de higiene, y la parte de la psicología del salud en específico, si se acuerdan, le da muchísimo a esta parte de la promoción de la salud que tiene que ver o estaba relacionada, acuérdense, con promover conductas saludables. Y la prevención es en disminuir las conductas de riesgo. Bueno, entonces, pues mucho la labor de la psicología de la salud va a ver con estos elementos, tanto a nivel como individual, pero también a nivel comunitario. Esta a lo mejor les puede interesar un poquito más. La verdad, como que dentro del ámbito de psicología, al menos en lo que yo me he movido, pues estos a lo mejor 8 años que tengo de estarme formando como psicóloga, con varios colegas, incluso como de otros estados y así. Esto en mis círculos no es tan común. Esta parte de la psiconeuroinmunología no es tan común, no es tan... sí, como que no es algo que yo he visto que colegas lo realicen. No sé si, por ejemplo, especialidades de psicología de la salud que sí lo promueve, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, probablemente sí se acerquen más a esto, porque de hecho la psiconeuroinmunología viene más de las ramas biomédicas, más que de psicología. Entonces, ¿alguien que me haga favor de leer como este objeto de estudio de la psiconeuroinmunología? Si gusta, yo. Adelante. Dice, estudio de la interacción entre el sistema nervioso central como mediador de procesos tanto psicológicos como biológicos con el sistema inmunitario, responsable no solo de la resistencia a la enfermedad, sino también de otras funciones bioreguladoras. Ok, muchas gracias. Entonces, si se fijan, de hecho hay otra, a ver si lo puedo decir, porque me parece como un mega trabalengua, está grandísima la palabra, pero había otra parte que se llamaba psiconeuroendocrinol, no, ay, ¿cómo era? Pero era también la parte endocrina con inmunología. Psiconeuroendocrinoinmunología, algo así se llama, o sea, está súper mega grande la palabra, pero justo tenía que ver, o pues como que se van relacionando con este impacto o esta relación. Si se fijan ahí, no es hablar de un dualismo, ¿eh? O sea, no es como hablar de que por un lado están los procesos psicológicos y por otra parte está el cuerpo, no, más bien lo ven todo como una unidad y la interacción entre esos elementos no está como realmente separado, pero sí va notando, por ejemplo, que algunas características psicológicas obviamente van teniendo un impacto importante en la respuesta biológica que tiene nuestro cuerpo, incluso, o sea, como sí va a tener como un peso importante en el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Entonces, esta parte de la psiconeuroinmunología, que todavía me sigue siendo una palabra súper mega grande, tiene que ver con estos elementos, ¿no? O sea, como estos procesos psicológicos más centrados como en la parte emocional, que es una respuesta biológica, y en la parte de las creencias que también detonan emociones, por ejemplo, y conductas, como también lo llegamos a ver en el modelo cognitivo-conductual, de alguna u otra forma están mediando las reacciones que tiene nuestro sistema inmune. Entonces,
De alguna forma, la psiconeuroinmunología intenta explicar cómo es esta relación donde se influyen, por ejemplo, mutuamente la personalidad, las emociones sobre nuestra salud. Y cómo es que al intervenir también en algunas características psicológicas, como tiene que ver en esta parte de las creencias, y después de acuerdo a las creencias, empezar a fomentar conductas, o fomentar conductas para que también se modifiquen las creencias, que puede ser también eso, pues de alguna u otra forma sí tenga incidencia en el inicio del tratamiento, por ejemplo, o en el desarrollo que va teniendo también de su enfermedad, o sea, para que lo recupere más rápido. Y pues que de alguna u otra forma su estado emocional, sus creencias, sus conductas sean un factor que haga que el sistema inmune reaccione de la mejor manera. Bien, entonces, pues la psiconeuroinmunología va a ver estas variables psicológicas que tienen esta capacidad de influir en nuestro sistema inmunitario, ya sea como para fortalecerlo o bien debilitándolo, y pues que esto de alguna u otra forma tiene incidencia sobre nuestra salud. También intenta como explicar o demostrar cómo las situaciones a lo mejor estresantes por las que pasa algún individuo influyen muchísimo como en la parte del sistema nervioso y llevan a un déficit, por así decirlo, respuesta inmunitaria que tenemos. Grupo, les dejé, no sé si pueden checarlo, sino para volverles a pasar la liga, pero ahí está, yo lo he visto. Publiqué un video de psiconeuroinmunología. ¿Sí lo pudieron checar ahí publicado? ¿Me pueden confirmar si lo vieron publicado? Sí, sí está maestra. Ok, Sí está. perfecto. Como lo hemos hecho, no siempre funciona bien si lo transmito yo por la cuestión como de la diferencia del audio y como que se puede trabar. Entonces, también dado que faltan 5 minutitos, yo prefiero, o ustedes como digan, lo podemos ver ustedes como tarea, que son como 15 minutitos, porque siento que si lo vemos todos juntos, como compartiendo pantalla, se nos va a trabar un buen la pantalla. O sea, se nos va a trabar como ahí el audio y no vamos a entender mucho. Entonces, les voy a pedir de favorzote que lo veamos en casa, ¿sale? Y empecemos como a identificar cómo se relaciona esto que va explicando este profesionista de la salud, de la psiconeuroinmunología, y cómo es este enfoque a la hora de tratar una enfermedad, un padecimiento, un malestar, ¿vale? Porque sí es una propuesta un tanto diferente y lo va explicando él también, cómo este enfoque ayuda más al tratamiento de las enfermedades. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? O sea, solo vamos a ver el video. Sí, y ya. solo es ver el video, ¿sale? Ah, y lo ok. vamos a compartir la siguiente clase, que es el día jueves, ¿sale? Lo vamos a empezar a discutir el día jueves. Porque ya no, Sí, ya no está bien. tenemos chance como de que lo vean y después recapitular, porque ya casi se termina la clase, faltan 4 minutitos. Entonces, lo checan ustedes, obviamente lo pueden iniciar ahorita, no dura mucho, y creo que sí como que explica de manera muy clara la hora de tomar este enfoque, porque es como un enfoque, pues, para poder intervenir con nuestros pacientes. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo es que no le interesa tanto como poner una etiqueta que llegue a ser como devastadora, sino que más bien involucra incluso a la paciente al momento del diagnóstico. Se me hace como bien interesante la perspectiva que tiene este profesionista. Entonces, si no hay ninguna duda, ¿sale? O algún comentario, ¿les parece si dejamos el día de hoy aquí la sesión y vemos de tarea ese video para que sí lo logremos entender? No tengamos como dificultades a la hora de compartir. Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. ¿Ya todos hicieron su registro de asistencia? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. Pues bueno, entonces, pues bonito inicio de semana y nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Gracias, maestra, igualmente.